Hola, el día de hoy yo voy a hablar acerca de lo que es la distrofia muscular de Duchenne. Y bueno, primero tenemos que saber un poco de su historia y su nombre se debe a Duchenne de Boulogne, quien contribuyó a características en 1968. Él decía que era una enfermedad muscular grave ligada al cromosoma X. En cuanto a su epidemiología, es una distrofia muscular muy frecuente en la infancia que afecta a uno de cada 3.500 recién nacidos, principalmente hombres. Se va a ser hereditaria por la ausencia de la distrofina. Ahora sí, ¿qué es? Es una enfermedad hereditaria que ocurre por mutaciones que afectan al gen que codifica la proteína de la distrofina presente en los músculos. Y tenemos una fecha de concienciación de la distrofia muscular de Duchenne, que es el 7 de septiembre. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber motoras y estos se observan en los primeros 3 años de vida. El niño va a tener una dificultad para caminar, va a tener caídas frecuentes y va a empezar a caminar en puntillas. En cuanto a la exploración física, va a haber una debilidad axial y tiene miedo o dificultad para incorporarse de pie y también va a tener dolor pélvico, o sea, en la cintura pélvica. En cuanto a la afectación respiratoria, va a haber un deterioro en la progresión ventilatoria, va a haber una tos inefectiva y va a aparecer hipoventilación nocturna. Ahora seguimos con la afectación cardíaca. Estas se detectan trastornos de la conducción y miocardiopatías hipertróficas o dilatadas parcialmente a partir de lo que son los 10 años. La incidencia de estas anomalías va aumentando con la edad a partir de los 18 años. En cuanto a la afectación osteoarticular, aquí principalmente van a aparecer contracturas y retracciones en las articulaciones menos movilizadas, y el 90% de los pacientes tienden a desarrollar escoliosis. Ahora, conforme la afectación cognitiva, aquí los pacientes tienen un un deficiente intelectual o un coeficiente intelectual deficiente. Debido a la deficiencia intelectual entre un 20 a 30% de los casos. También vamos a tener que va a haber pacientes portadores de distrofia muscular. Este principalmente va a ser un 10% y ellas son asintomáticas. Ujú. El diagnóstico va a haber una edad media que es entre los 4 a 5 años. Aquí lo que se le va a solicitar principalmente es una creatinina sinasa, un electromiograma, pero para un diagnóstico definitivo es una biopsia muscular o un estudio genético. En cuanto al tratamiento, tenemos farmacológico, el uso de corticoides, pero cabe recalcar que un uso, un uso muy prolongado de estos puede ocasionar que el paciente eh, tenga insuficiencia o ojiva. Y tenemos la dosis de prednisona, que es de 0.75 miligramos kilo día, de Saflocord de 0.9 miligramos kilo día, y también se tiene que acompañar de fisioterapia y actividad física, pues como está el paciente inmovilizado, tiene que movilizar un poco sus articulaciones. También osteoartesis o una cirugía ortopédica, pues para que el paciente pueda caminar más y movilizarse. En cuanto al tratamiento respiratorio, el, el valor de frecuencia ventilatoria predice el desarrollo de hipercapnia y determina la supervivencia. Tiene que llevarse continuamente con un cardiólogo para que le hagan un electro y un ecocardiograma para ver si no tiene hipertrofia cardíaca. En cuanto a su nutrición, se tiene que monitorizar peso y talla, longitud del brazo. También tiene que haber una intervención cognitiva y una anestesia intravenosa. En cuanto a su pronóstico, va a ser
no va a ser tan bueno, pero si este se detecta a tiempo, tienen esperanza de vida media de entre 25 a 35 años, principalmente sin acceso al soporte respiratorio, una sobrevivencia media de 15 a 20 años. Pero si no tienen un tratamiento, la vida media sí se va empeorando en estos pacientes. No sé por qué no cargo la imagen, pero bueno, la relación que existe entre el corazón y el sistema nervioso, en la afectación cardíaca va a haber cardiopatías por falta de distrofina, es decir, el corazón como va a ser un músculo y al no tener distrofina no puede hacer sus estímulos, entonces va a producir lo que es una cardiomapatía dilatada y va a también producir lo que son arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca. Esto se puede ver en adolescentes o en pacientes que pueden que lleguen a la adultez. En cuanto al cerebro, la distrofina se encuentra en corteza, hipocampo, cerebelo, neuronas. Su ausencia va a afectar principalmente la organización sináptica, es decir, en mandar estímulos, en la regulación inhibitoria de lo que es la GABA, en funciones cognitivas, ejecutivas y emocionales del paciente. En cuanto a la disfunción del sistema nervioso autónomo, va a haber una disminución del tono parasimpático, va a haber una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca y, como ya mencioné en el anterior, va a haber también un riesgo de arritmias, va a haber un aumento relativo de lo que es el tono simpático, taquicardia de reposo en común en adolescentes con distrofia muscular de Duchenne, eh, un, un estrés crónico miocárdico, una aceleración de la progresión de cardiomapatía. Y bueno, en conclusión, sé que es muy repetitivo, pero recordar que la distrofia muscular de Duchenne va a ser una enfermedad genética progresiva que sin tratamiento conduce a una pérdida mal, y pues mala significa que pues puede llegar a la muerte, y pues también el diagnóstico precoz tiene que ser lo antes posible para evitar que afecte a otros órganos. Y gracias. Y bueno, estas son mis biografías y gracias. A ver, ahora